Yo pienso que la misión que la Iglesia tiene que realizar en América Latina lo ha definido bastante bien Aparecida en el último encuentro 2007, ¿no? de los obispos en la gran conferencia. Estábamos analizando un poco todo este tema de los grandes cambios que se están dando en América Latina, cambios globales y cambios generalizados. No era solo en algún país, sino común a toda América Latina. Y veíamos que estos cambios que se dan a nivel social y a nivel cultural están influenciando en la vida de las personas y por lo tanto también en el ámbito religioso. Veíamos que hay como un gran desconcierto generalizado en nuestra gente, un desconcierto que se lo nota incluso en las grandes turbulencias sociales y políticas que se están dando en todo el continente. Y veíamos que hay una difusión de una cultura lejana y hasta hostil a la tradición cristiana que es propia de América Latina durante los últimos 500 años, ¿no? Entonces, de ahí que se ha llegado a la decisión de lanzar la misión continental y permanente, es decir, hacer que la Iglesia de América Latina se ponga en estado de misión, es decir, una iglesia para la misión, de misión y en misión. Esta es un poco la idea, dejar incluso de quedarse encerrada un poco en sí mismo, como tal vez en algún momento estaba, para abrirse de manera especial a los que han abandonado la Iglesia, pero a los lejanos y a los que no conocen todavía a Jesucristo. Y esto concretamente significa confirmar en primer lugar la novedad del Evangelio, porque creo que esto es para nosotros la misión, y esto implica renovar y vitalizar este anuncio de Jesucristo desde un encuentro personal con Cristo y comunitario al mismo tiempo, pero subrayábamos estos dos ámbitos, personal y comunitario, a fin de suscitar discípulos misioneros de Jesús. Por lo tanto, diría yo, la línea que en América Latina se quiere dar a la misión es la de suscitar discípulos misioneros. Y cuando decimos discípulos misioneros, cristianos adultos, cristianos convencidos que sepan compartir con los demás su fe, que sepan dar razón de su esperanza y de su fe en un continente donde también a veces hasta la esperanza está en duda, y que sean entonces al mismo tiempo protagonistas de vida nueva, de un cambio que tanto necesita en el continente. Creo que estas son las grandes líneas que se quiere, digamos, impulsar al poner una iglesia en estado de misión, como la que desde 2007 se está queriendo impulsar un poco, con distintos pasos, con distintas medidas, pero en toda América Latina. En estos años creo que ha habido mucha reflexión acerca del tema de la inculturación del Evangelio, y partiendo de un punto de vista importante, en primer lugar, de una gran atención y respeto a las culturas. También la actuación del Espíritu de Dios que sigue actuando en las culturas. Creo que la misión no va en contra de eso. El tema es el punto de partida. Partimos de lo que hay y anunciar a Jesucristo y sobre todo testimoniar, y junto con ellos ver cómo este Espíritu va haciendo que el Evangelio se vaya inculturando, asuma rostros concretos. En Bolivia tenemos una experiencia muy positiva que viene de la experiencia de las reducciones jesuíticas en el oriente de Bolivia, la zona de la Chiquitanía. Yo creo que ahí se ha dado de verdad ese encuentro proficuo entre cultura y Evangelio. Se ha respetado la cultura, pero al mismo tiempo el Evangelio ha sido parte de esa cultura y se ha valorado, por ejemplo,
algo que era muy innato en los indígenas, todo el espíritu artístico que se manifiesta en la música. Por ejemplo, tenemos una música barroca chiquitana que es específicamente y que hoy día todavía se la practica. La arquitectura, los templos jesuíticos, por ejemplo, era un barroco, pero es un barroco chiquitano con imágenes del lugar, las plantas, las flores, los animales, es decir, los colores. Y lo mismo las imágenes y todo, es decir, los rostros de las personas. Y todo esto la gente lo vive y sigue viviendo en sus tradiciones, sobre todo en Semana Santa, la manera como viven su Semana Santa. Hecho que no se ha dado del todo, por ejemplo, en el altiplano. En el altiplano boliviano ha sido un poco distinto el proceso y ha habido reconocíamos los obispos años atrás en un documento de la Conferencia Episcopal que la evangelización no había llegado al corazón de la cultura, se había quedado un poco lo exterior, y entonces ahí habrá que rever un poco ese proceso, habrá que reestudiar y reenfocar, pero repito, no es cuestión de añadir algo, sino que desde adentro hacer brotar y salir a flote. En primer lugar, con una presencia cercana a los pobres. Creo que en América Latina, por lo que veo que he podido conocer, hablando más desde Bolivia, hay una cercanía de verdad de la Iglesia a la gente más pobre. En muchos lugares de Bolivia donde no llegaba el Estado, ahora está llegando un poco más, pero la Iglesia estaba con la educación, y creo que esto es el punto clave, porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales es educar a nuestra gente y que ellos vayan tomando conciencia de su dignidad, de sus capacidades, y desde ahí ir levantándose, ¿no? Por lo tanto, el tema de educación, pero también estamos presentes en el tema salud, en el tema de las exigencias básicas de la persona, acompañando, caminando con ellos y buscando junto con ellos de avisorar nuevos caminos. Es un proceso largo, porque también, así como hay mucha gente pobre en América Latina, también nuestra iglesia generalmente es pobre, no tenemos muchos medios, pero desde nuestra pobreza tenemos que meternos en caminar, pero sobre todo en la línea de la promoción humana y de la liberación, porque yo creo que no es cuestión de dar, es cuestión de caminar juntos para ir creciendo en esa conciencia de la dignidad que es fundamental de todos, ¿no? Partiendo de ahí, entonces se puede avisorar una esperanza. Y de hecho, en la experiencia de las comunidades eclesiales de base es lo que se ve. Yo he constatado muchas veces en nuestras comunidades personas que nunca habían tomado la palabra en público, nunca. Han aprendido a hablar en la comunidad eclesial de base, han tomado conciencia de su dignidad y que tenían algo que decir y que tenían, por lo tanto, que escucharse su voz. Yo creo que por ahí es el aporte más grande que como iglesia podemos dar. Más que dar cosas, ayudar a que ellos mismos tomen conciencia, porque desde ahí entonces se puede ir cambiando también una mentalidad. Hay que cambiar mentalidad, hay que hacer que desde ahí se enfoque otra manera de vivir en la sociedad, otra manera de implementar las leyes, que sean leyes justas y que sean leyes que permitan la participación de todos. Bueno, sobre todo creo con el levantar nuestra voz delante de tantas injusticias. Creo que a pesar de nuestras grandes limitaciones, como decía antes, por ser una iglesia pobre y pequeña, pero nunca ha faltado una palabra clara e iluminadora, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, desde los tiempos de las dictaduras y con las consecuencias de tantos sacerdotes, tantos laicos y tantas personas que han pasado por la cárcel o hasta por la muerte.
pero también después, cuando han llegado después de la dictadura, bueno, en Bolivia se ha implementado el modelo económico neoliberal de libre mercado, y cuando en vez que, bueno, hubo una democracia, podemos decir, a nivel político, pero no hubo una democracia social ni económica, más bien la brecha entre ricos y pobres se ha hecho mucho más grande. Ahí también siempre hemos estado denunciando, aclarando, diciendo esto, con consecuencias concretas, que tuvimos que cerrar nuestro periódico de la Conferencia Episcopal porque ni el Estado ni los empresarios pagaban nos ponían sus propagandas, y así que no tuvimos los medios para seguir adelante, para decir un ejemplo, pero con muchas otras consecuencias. Es decir, considerando cada vez la intervención como confundiendo al mismo estilo que se hacía al tiempo de las dictaduras, ¿no? En nombre de que la Iglesia es de izquierda, que la Iglesia es comunista, y por lo tanto que no se tenía que... Porque al hablar de justicia muchas veces se la ubicaba y se la clarificaba, son de izquierda y son comunistas. Entonces este problema subsiste hoy también en Bolivia, a pesar de que el gobierno es de izquierda, pero y como Iglesia también decimos nuestras palabras, porque no necesariamente por ser de un color o de otro se está haciendo lo que se espera, no se está respondiendo muchas veces de verdad a la realidad de los pobres, o se está privilegiando solo algunos sectores, y hemos seguido con esto y seguimos también hoy día teniendo algunas dificultades, como las hemos tenido con los años que repito, que yo he vivido ahí en Bolivia. Hemos siempre tenido esta dificultad con las autoridades, justamente para buscar ser fieles a un evangelio, pero un evangelio que llegue a la vida de las personas, un evangelio que intente superar esa gran contradicción de un continente que se dice cristiano y un continente al mismo tiempo con tanta pobreza y con tanta injusticia.